Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. tardes. Hola. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase número 18. Nos encontramos en la penúltima semana. La última semana del curso es la siguiente. El día de hoy, mañana y probablemente a principios del viernes terminemos de ver el tema número 4. El tema número 4 es muy pequeño. A continuación les voy a compartir pantalla. Este tema número 4 corresponde a la evaporación y uso consultivo. La competencia específica es reconocer los fenómenos de evaporación y su uso consultivo y su importancia para el proyecto de sistemas de aprovechamiento hidráulico. Esta competencia tiene 3 subtemas. El primero es evaporación y evapotranspiración. El segundo es medición de la evaporación. El tercero es uso consultivo. Y ya termina, es demasiado corta. De hecho, el día de hoy vamos a ver parte de los 3 subtemas, esperando que el día de mañana y posterior, el viernes, veamos otros métodos para poder evaluar tanto la evaporación, evaluar y medir la evaporación, como también hacer cálculos acerca de su uso consultivo, que hace referencia al aprovechamiento que, del recurso hidráulico, que no devuelve al ciclo la totalidad del volumen ocupado. Entonces, bueno, vamos a ver. Dentro del tema 4, ustedes tienen ya el tema 4.1, que es el que vamos a ver a continuación. Aquí debería decir 4, es evaporación y evapotranspiración. Y bien. Para empezar, la evaporación es un proceso físico mediante el cual el agua en un estado líquido pasa a un estado gaseoso y este estado gaseoso retorna directamente a la atmósfera en forma de vapor, se condensa, precipita y vuelve al inicio del ciclo en estado líquido. Sin embargo, hay que considerar que no solamente el estado líquido es el que llega al estado gaseoso, también puede llegar a estado gaseoso el agua en estado sólido, que puede ser hielo o nieve, mediante un proceso que se conoce como sublimación. A efectos de estimar las pérdidas por evaporación en una zona, el término se entenderá en sentido amplio, incluyendo la sublimación. Es decir, que la evaporación incluye tanto la conversión del estado líquido como la conversión del estado sólido a estado gaseoso. La radiación solar proporciona a las moléculas de agua la energía necesaria para el cambio del estado. Todo tipo de agua en la superficie terrestre está expuesta a la evaporación. El fenómeno es tanto más débil cuanto menor es la agitación de las moléculas y más intenso cuando mayor es la cantidad de agua con posibilidad de evaporarse. Es por eso que notamos que en regímenes donde el agua se encuentra en un estado de agitación, por ejemplo en el mar,
el potencial de evaporación es mucho mayor que en un cuerpo de agua que se encuentra totalmente estático. Además, es necesario que el medio que envuelve la superficie evaporante tenga capacidad para admitir el vapor de agua. Esto último se conoce como poder evaporante de la atmósfera. Al igual que el suelo, cuanto más humedad se encuentre en la atmósfera, menos poder evaporante va a tener esta atmósfera, puesto que ya se encuentra un porcentaje de humedad dentro de la atmósfera. Considerando la evaporación desde una superficie de agua, que puede ser ríos, lagos o alguna presa, alguna represa, como la forma más simple del proceso, este puede esquematizarse de la siguiente manera. Tenemos para empezar que las moléculas de agua están en continuo movimiento. Después, cuando llegan a la superficie del líquido, aumentan su temperatura por efecto de radiación solar y en consecuencia su velocidad, creciendo por tanto su energía cinética, hasta que algunas consiguen liberarse de la atracción de las moléculas adyacentes y atravesar la interfase líquido-gas, convirtiéndose en vapor. La interfaz líquido-gas básicamente es el contacto entre la atmósfera y el agua, que sería exactamente el espejo de agua. De esta manera, la capa de aire inmediatamente por encima de la superficie se satura de humedad. Simultáneamente a la evaporación se desarrolla también el proceso inverso, por el cual las moléculas se condensan y vuelven a estado líquido. Es decir, que en esa interfaz líquido-gas tenemos tanto moléculas que llegan a estado gaseoso como moléculas del estado gaseoso que se condensan y vuelven a estado líquido. Sin embargo, la diferencia entre la cantidad de moléculas que abandonan el estado líquido y la cantidad de moléculas que vuelven a él marca el carácter global del fenómeno de la evaporación. Si esta es positiva, se produce la evaporación; si es negativa, la condensación. El calor absorbido por unidad de masa de agua para realizar el cambio de estado se denomina como calor latente, de evaporación o de vaporización. La transpiración es el proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso a través del metabolismo de las plantas y pasa a la atmósfera. Esencialmente es el mismo proceso que en la evaporación, excepto que la superficie de la cual se escapan las moléculas del líquido no es la superficie libre del agua, sino que es la superficie de las hojas. Estas hojas están compuestas por finas capas de moléculas, llamado mesodermo, y poseen una delgada epidermis de la célula de espesor, de una célula de espesor, la cual posee numerosos estomas. El espacio intercelular en el mesodermo contiene grandes espacios de aire entre cada estoma, las cuales son las que albergan la humedad del agua. La humedad entre los espacios intercelulares se vaporiza y escapa de la hoja a través de estos estomas. Entonces vamos a encontrar que microscópicamente las plantas tienen estos espacios donde se almacena la humedad y a través de estos espacios es que puede vaporizar la cantidad de líquido que tiene hacia la atmósfera. Desde luego, con ayuda tanto de su proceso físico-biológico como de la radiación solar. El número de estomas por unidad de superficie varía dependiendo de la especie vegetal y las condiciones ambientales. Generalmente se abren con la luz y se cierran con la oscuridad. La temperatura afecta la velocidad de apertura. Contrariamente a lo que se cree, el control que ejercen los estomas sobre las tasas de transpiración es muy limitado. Ellos se cierran cuando la oscuridad o marchitez comienza. Cuando los estomas están completamente abiertos, la tasa de transpiración está determinada por los mismos factores que controlan la evaporación en los cuerpos de agua, y los estomas ejercen una suave regulación
solamente cuando están cerrados. Por otro lado, la evapotranspiración es la combinación de los fenómenos de evaporación que se relacionan con la evaporación de agua o de líquido en los cuerpos de agua desde la superficie del suelo y la transpiración de la vegetación. La dificultad de la medición en forma separada de ambos, el contenido de humedad en el suelo y el desarrollo vegetal de la planta, obliga a introducir el concepto de evapotranspiración como una pérdida conjunta de un sistema determinado. Es decir, que la evapotranspiración es más común que sea un dato que se pueda registrar en el balance hídrico, que sí se separan los dos procesos, en evaporación y en transpiración vegetal, por la dificultad que conlleva la medición separada. El autor Thornwaite en 1948 introduce un nuevo concepto optimizando ambos, el llamado, la llamada evapotranspiración potencial o pérdidas por evapotranspiración, en el doble supuesto de un desarrollo vegetal óptimo y la capacidad de campo permanecientemente completa. Este autor designa así a la altura de agua que sería efectivamente evaporada si los recursos de agua movilizables en la cuenca fueran en cada instante por lo menos iguales a los que pueden ser transformados en vapor por el juego de los factores hidrometeorológicos y de vegetación. Es decir, que la evapotranspiración potencial sería la cantidad óptima de evapotranspiración que puede haber en un sistema si las condiciones de la vegetación son las óptimas y también las condiciones del suelo y desde luego climatológicas permiten esa humedad en el suelo para poder aportar la evaporación. Digamos que sería una condición óptima. Y este estudio de este concepto de evapotranspiración potencial sirve, por ejemplo, para algunas actividades económicas que requieren del recurso hídrico, como pueden ser la agricultura. Entonces, en la agricultura se diseña en función de la evapotranspiración potencial, que sería considerando las condiciones ideales tanto de los cultivos como de humedad. La cantidad de agua que realmente vuelve a la atmósfera por evaporación y transpiración se conoce con el nombre de evapotranspiración real. Esta es la suma de las cantidades de vapor de agua evaporadas por el suelo y transpiradas por las plantas durante un periodo determinado bajo las condiciones meteorológicas y de humedad del suelo existentes. El principal factor que determina la evapotranspiración real es la humedad del suelo, el cual puede retener agua conforme con la capacidad de retención específica de cada tipo de terreno. La humedad del suelo es generalmente alimentada por la infiltración y constituye una reserva de agua a ser consumida por la evaporación del suelo y las plantas. Algunos factores fundamentales de la evaporación o factores que condicionan la tasa de evaporación generalmente se expresan en milímetros por día o milímetros por mes al tener una unidad de intensidad. Por un lado, los que caracterizan el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante, es decir, aspectos más desde el punto de vista climatológicos, y por otro lado los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante. Esta naturaleza, desde luego, el agua de la superficie libre, el hielo, el suelo desnudo, vegetación e incluso la pendiente del terreno. Recordemos que la pendiente de terreno va a indicar el tiempo de residencia de tanto un escurrimiento superficial como un escurrimiento subsuperficial en la primera capa del suelo, y esto desde luego influye en factores como la humedad, que son los que van a permitir tener, que son los que permitirían tener una mayor evaporación por humedad del suelo. La clasificación de los usos del agua. El agua es empleada de diversas formas
prácticamente en todas las actividades humanas, ya sea para subsistir o para producir e intercambiar bienes y servicios. En el Registro Público de Derechos del Agua, también llamado REPTA, se tienen distintos registrados los volúmenes concesionados, es decir, asignados, en caso de volúmenes destinados al uso público, urbano o doméstico, a los usuarios de aguas nacionales. En dichos registros se tienen clasificados 12 tipos de rubros, mismos que para fines prácticos se agrupan solamente en 5 grandes grupos que corresponden a usos consuntivos y usos no consuntivos. Estos 5 grupos son la agricultura, el abastecimiento público, la industria autoabastecida, las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Bien, para explicar rápidamente, el uso consultivo es el uso del recurso hidráulico que no regresa al ciclo hidrológico la misma cantidad de volumen que fue extraída. Entendamos que en la agricultura, pues la agricultura se puede abastecer tanto de fuentes subterráneas como fuentes superficiales, y si extraemos agua de una fuente superficial, no se va a devolver ese recurso a un cuerpo superficial, sino que va a entrar a otro proceso, en este caso la infiltración, al igual que el abastecimiento público, la industria autoabastecida, las termoeléctricas, que son las plantas generadores de energía a partir de los hidrocarburos, y por último, la clasificación de uso de agua hidroeléctrico. Solo que la hidroeléctrica no pertenece al uso consultivo, pertenece a un uso no consultivo, porque la hidroeléctrica únicamente ocupa la energía del agua, no ocupa ningún volumen, ningún gasto, solamente toma la energía por un diferencial de potencial, por ejemplo, en una presa, y la convierte en energía eléctrica, no afectando así su volumen y su calidad. Bien, se define al uso como la aplicación del agua de una actividad. Cuando existe consumo, entendiendo este como la diferencia entre el volumen suministrado y el volumen descargado, se habla de un uso consultivo. Existen otros que no consumen agua, como la generación de energía eléctrica, que utiliza el volumen almacenado en presas. Estos usos se denominan como usos no consultivos. Y en la gráfica siguiente, en la tabla siguiente, se muestran algunos usos consultivos según el origen del tipo de fuente de extracción para una estadística de 2008, de acuerdo a miles de millones de metros cúbicos, es decir, kilómetros cúbicos. Tenemos 4 distintos usos: el agrícola, abastecimiento público, industrial y termoeléctricas. Y de estos tenemos abastecimientos superficiales y subterráneos. Noten que para el uso agrícola, pues se nos va alrededor del 76.8% de la totalidad de agua extraída. Ahora, este porcentaje puede variar un poco de acuerdo al año de la estadística y al organismo que lo está considerando o cuantificando, pero alrededor, casi siempre será alrededor del 70% y el 80%, que incluso habíamos visto un poco de esta estadística al inicio del tema 1. Los volúmenes concesionados para usos consultivos por región hidrológico-administrativa, de acuerdo a estadística de 2008, en millones de metros cúbicos. Aquí tenemos las regiones hidrológico-administrativas, el volumen concesionado y las cantidades para uso agrícola, abastecimiento público, industrial y termoeléctrica. Vemos que la región hidrológico-administrativa, que tiene una destina mayor volumen de recurso al uso agrícola, es el ERMA Santiago Pacífico, y la que destina menos recurso hidráulico es la región hidrológico administrativa del Pacífico Sur. Sin embargo, bueno, para todos los casos es
mayor el uso agrícola que el uso de cualquier otro tipo. El uso agrícola. El principal uso del agua en México es el agrícola, el cual en términos de usos de agua nacionales se refiere principalmente al agua utilizada para el riego de cultivos. La superficie en unidades agrícolas de producción fue de 32.22 millones de hectáreas para el 2007, conforme al séptimo censo agrícola, ganadero y forestal. Cabe destacar que dicho censo encontró que el 18% aproximadamente de dicha superficie es de riego y la superficie restante tiene un régimen de temporal. La superficie sembrada anualmente varía entre 20 y 23 millones de hectáreas y de acuerdo a estadísticas de 2007, la superficie sembrada fue de 22.7 millones de hectáreas de acuerdo al mismo séptimo censo. Vamos a tener dos clasificaciones de agua, el agua azul, agua verde, para este tipo de rubro de uso en agricultura. Se considera agua azul al agua de los acuíferos, embalses y cauces, y por otro lado se considera como agua verde a la humedad en el suelo que alimenta la producción de biomasa en cultivos, bosques, pastos y sabanas. Y bueno, vamos a pasar al cálculo del requerimiento de riego. Primero definiremos algunos conceptos y posteriormente veremos el método de Thorndike. Así que, bien. El cálculo del requerimiento de riego es la estimación de las necesidades hídricas del cultivo y el modo de aplicar agua para mantener los niveles hídricos adecuados en un suelo y cultivo, entendiendo como requerimientos del riego del cultivo el caudal necesario, también el tiempo de riego, el intervalo y láminas de riego. Estos datos servirán para el diseño hidráulico y futura operación del sistema. La evapotranspiración del cultivo es el requerimiento hídrico del cultivo, el cual se basa en la evapotranspiración referencial y el coeficiente de cultivo y se obtiene mediante la fórmula mostrada. La lámina de riego, como las plantas toman agua del suelo, los requerimientos hídricos se aplicarán a través del riego, por lo que se hace necesario calcular la lámina de riego que se aplicará al suelo. Ahora calculamos la lámina de riego LR, que depende del tipo de suelo y la profundidad de las raíces de cultivo, cuyas relaciones se expresan mediante la siguiente fórmula: es LR igual a CC menos PMP dividido entre 100 por PR por DA. Este dato expresa la cantidad de agua necesaria para alcanzar la capacidad de campo necesaria para iniciar el primer riego de cultivo. Posteriormente a este primer riego de cultivo, los riegos sucesivos estarán determinados en un intervalo de riego, tratando de que se encuentre una lámina de riego óptima para el tipo de cultivo y bueno, de esta manera se restituye la humedad perdida, evitando que las reservas de humedad lleguen al agotamiento y el cultivo no tenga cómo abastecerse de agua. La lámina neta de riego, LN, ahora estimamos la lámina neta de riego mediante la expresión LN igual a ETG por LR, donde LR es el intervalo de riego, la lámina bruta de riego, debido a que cuando aplicamos el riego hay pérdidas que se deben a la eficiencia del sistema de riego. Con este dato ajustamos la lámina de riego neta mediante el cálculo de la lámina de riego bruta, que considera las pérdidas del sistema mediante la siguiente expresión, Ln por EF. Este será el valor de la lámina de agua que aplicaremos al suelo mediante el riego, con el fin de restituir la capacidad del campo del mismo. La intensidad de la aplicación. En este momento conocemos la lámina bruta de riego, cuyo valor indica la humedad necesaria para restituir la humedad consumida por el cultivo y factores ambientales en un periodo de tiempo. No obstante, dicha lámina se aplica a través del sistema de riego, por lo que necesitamos conocer la intensidad de la aplicación LA, dato que está dado en milímetros por hora.
La estimación de la intensidad de la aplicación IA se hace mediante la siguiente expresión, que es IA igual a QE entre DL por DE, donde DL y DE corresponden al ancho y al largo de nuestra superficie de cultivo, y QE es el caudal expresado en litros por horas que es aplicado a la superficie. Y bueno, a continuación lo que vamos a hacer es el análisis de datos para determinar la evapotranspiración por el método de Thornweight, y para ello vamos a buscar estos datos de la estación climatológica de Tlaxco. Así que vamos a abrir las estaciones climatológicas en Google Earth. A continuación les voy a compartir pantalla. Espero que todos tengan sus estaciones climatológicas y por favor me comentan en el chat cuando estén listos. Esas estaciones fueron las que nos pasó en TXT. Estas estaciones, sí, pero les pasé en TXT los valores de lluvia nada más. Ahora vamos a buscar valores de temperatura. Por eso es que tenemos que abrirlas de nuevo en el formato KML, que es el que abre el Google Earth. Si no pueden, si no tienen Google Earth, copian los datos de mi tabla y ya, no hay problema. Nada más me indican cuando la mayoría esté ahí. Y bien, nos vamos a acercar a nuestra zona de estudio, que era Tlaxco, y vamos a seleccionar la estación climatológica 29032. Vamos a seleccionarla, vamos a ir a estadística. Le damos clic en estadística y nos va a abrir la estadística anual de climatología. En esta página vamos a buscar las temperaturas, pero las temperaturas mensuales. Así que el primer dato de lluvias no nos va a servir. Vamos a ir hacia abajo. Tenemos, bueno, este dato era temperaturas, pero máximas anuales. Temperaturas, efectivamente, días de temperatura, lluvia, distribución de lluvia, temperatura, pero anual, máxima anual. Y aquí tenemos los datos de temperatura media en la página 12, 12 de 16. Estos datos son los que vamos a copiar a nuestra hoja de cálculo, pero vamos a copiar los datos mínimos y máximos. Noten que la primera columna es, la primera tabla es de temperatura mínima y la segunda tabla es de temperatura máxima. Los datos que vamos a copiar son temperatura mínima, los datos promedio y también para la máxima los datos promedio. Así que abrimos una hoja de cálculo.
Ahí está, nuestra hoja de cálculo. Y vamos a copiar primero los meses. Tenemos meses. Enero. Y de enero jalamos fórmula. Después de los meses, arriba vamos a poner temperatura, pero dejemos otra fila. Temperatura. Abajo mínima. Al lado máxima. Y al lado promedio. Vamos a copiar los datos. Bueno, este iba un renglonado. Mínima de enero. Desde luego es la tabla de mínimos, pero el promedio. Entonces sería la 1.5, 2.4. 4.3, 6.1. Mayo. 7.2, 8.4. 7.4, 7.2. 7.8, 5.8. 3.4 y 2. Y para los datos máximos tenemos acá los máximos promedio, 22, 23.5. 25.7, 26.4. 26.4, aquí estamos, 25.9, mayo 25.9, junio 23.7, 22.8, 22.9, 22.2, 22.1, 22.2 y por último 21.8. El promedio, pues, será el promedio del máximo y el mínimo. Y bajamos los promedios. Y a continuación vamos a calcular un parámetro que es el índice de calor mensual. Este índice de calor mensual, lo voy a escribir aquí, índice de calor mensual. Vamos a ajustar a texto. Y voy a hacer aquí un poco más grande el espacio para insertar una gráfica, una ecuación, perdón. Este índice de calor mensual se puede representar como I subíndice N, donde N
corresponde al número de mes. Y 1 correspondería al índice de calor mensual de enero. Y esto va a ser igual a la temperatura media de cada uno de los meses dividido entre 5 y elevado a un exponente. Por lo tanto, primero pondré el exponente. Ahora aquí pondré un paréntesis. Y adentro pondré una división. Temperatura media, voy a poner un subíndice. Tm es temperatura media. Subíndice n. Rayos. Aquí estoy poniendo la fórmula del lado del exponente, ahora sí. Ahí está. Temperatura media dividida entre 5. Y todo esto elevado al exponente 1.514. Esta fórmula la voy a dejar aquí en la celda para que sepamos qué es lo que estamos calculando. Y bien, a continuación lo que vamos a hacer es calcular este índice de calor mensual de acuerdo a cada uno de los meses. Voy a programar la misma fórmula que tengo arriba. Temperatura dividida entre 5 y elevado al exponente 1.514. Bajamos este índice calor mensual hasta diciembre. Ahí espero un momento a que terminen. Voy a poner la fórmula. Y bueno, vamos a empezar a escribir abajo de la tabla el índice de calor anual va a ser igual a la sumatoria de todos los índices de calor mensual. Entonces lo vamos a definir como una ecuación donde el índice de calor anual va a ser igual a una sumatoria que va desde 0 a n mayúscula, de el índice de calor mensual, que se expresa como IN. Bueno, vamos a checar cuánto te sale el promedio del primer dato, Osvaldo. El promedio del primer dato para revisar, 14. ¿Ya checaste que tienes este mínimo y este máximo? Sí, Inge, ya los chequé. ¿Me compartes pantalla para revisarlo? Lo que pasa es que lo tengo en el celular. Ya, entonces
debe de haber una formulación mala porque 22 más 1.5 es 23.5 y dividido entre 2 y es 11.75. O sea, ahí, a menos que hayas hecho el promedio mal. A ver, ya sé qué es lo que pasa. Tú estás poniendo así el promedio, mira. Este más este entre 2. Si no ponen los paréntesis, les van a dar valores que no. Aunque igual me sale cosas diferentes al tuyo. A lo mejor tienes 22. Ah, no. ¿Sí pusiste paréntesis? Sin que Entonces, ¿lo hiciste con la función promedio o con qué función? primero lo hice con promedio y después, como ahorita lo acabo de mencionar, y me salió a 14.36. No, debe de haber algo mal. 3, 5, 22. Es que no entiendo cómo. O a menos que estés haciendo el promedio de otros datos. No creo que... Bueno, déjeme checarlo y ahorita le digo. Sí, hay que revisar el Excel porque no creo que se equivoque, debe ser la fórmula. Y bien, bueno, entonces el índice de calor anual va a ser igual a la sumatoria del índice de calor mensual. Por lo tanto, esto va a ser igual a la suma de todos estos datos de aquí. Cerramos el paréntesis. Y el índice de calor mensual será 59.57. Es un índice, no tiene unidades de grados. Hasta ahí me corroboran que nos sale lo mismo, por favor. Va. Bien. Entonces, a continuación, lo que vamos a realizar es el cálculo de la evapotranspiración mensual sin ajuste. El autor Thornwaite, que vamos a apuntarlo aquí, método de Thornwaite. El autor Thornwaite define la evapotranspiración mensual, que vamos a ponerlo con una letra en minúscula, igual a la temperatura, bueno, un factor que es 16, que multiplica a, vamos a poner aquí unos corchetes, y adentro de los corchetes vamos a poner 10, que multiplica a una fracción. Esta fracción va a ser la temperatura media dividida entre el índice de calor anual, que era I. Luego esto tenemos que elevarlo al exponente A. ¿Ya? Qué bueno, entonces por ahí de repente el Excel tuvo un error. Entonces vamos a definir estos valores que son E igual a la evapotranspiración mensual
expresado en milímetros, que generalmente, bueno, son milímetros por mes, porque es mensual, desde luego. TM, que es la temperatura media mensual en grados centígrados. Y por último, A es un coeficiente o parámetro de turn weight. Vamos a ponerle parámetro de ajuste o exponencial de ajuste. Y ese A se va a calcular de la siguiente forma. Me voy a acercar un poco más para los que están en el celular y la computadora que puedan ver mejor. Ahí tenemos, vamos a insertar una gráfica, una ecuación, perdón. Y el parámetro A va a ser igual a 0.6 ceros y 675 multiplicado por el índice de calor anual menos 0.4 ceros y 771 multiplicado por el índice de calor anual. En el primer término es índice de calor anual elevado al cubo. En el segundo, índice de calor anual elevado al cuadrado. El siguiente, que será más, ahora vamos a poner 0.01792 multiplicado por el índice de calor normal. Y por último, más 0.49239. De esta manera tenemos 6 ceros, 675, índice de calor anual al cubo, menos 4 ceros, 771, índice de calor anual al cuadrado, un 0, 1792, índice de calor nada más, y 0.49239. Entonces, calculando A va a ser igual a 0.123456.675 que multiplica al índice de calor anual 59 elevado al cubo. Ya, lo estoy escribiendo. Pongo acá. Ahora sí, por índice de calor. Perfecto. Y este índice va a ir al cubo. Cierro paréntesis, menos 1.1234771 que multiplican al índice de calor anual, ahora elevado al cuadrado. Más, otra vez paréntesis, 0.01792 que multiplica al índice de calor anual
más 0.49239. Lo dejo ahí para que vean la fórmula. Bueno, le voy a dar Enter. Únicamente ligamos al índice de calor anual. ¿Cuánto tiene que salir, Inge? Perdón. Tiene que salir tiene que salir 1.42. Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿Por qué tenemos al final 0.49239 en el parámetro de ajuste? esta es una serie que se determina con datos, desde luego, experimentales. Entonces, como puedes ver, el índice va disminuyendo. Primero Ujú. tenemos un coeficiente y Ajá. en ese coeficiente tiene el exponente cubo, después tendremos el coeficiente del Ujú. exponente cuadrado, después exponente que sería 1 y después el exponente 0. El exponente 0 sería 1. Entonces aquí es como si tuviéramos i a la 0. Es, en pocas palabras, una serie. No sé decirte exactamente por qué. O sea, es un parámetro de ajuste que tiene una forma de una serie y aquí no tiene índice de calor anual porque correspondería al índice de calor anual elevado a la 0. Ujú. Elevado a la 0, 1, 2, 3. Si no, si eso responde un poco su duda. Ajá, bueno, es algo, por así decirlo, predeterminado, bueno, conforme lo que estamos haciendo, supongo. Sí, es determinado por el método, digamos que sí. Esto es como Ok. la fórmula auxiliar para poder calcular el coeficiente A. Muchas de las fórmulas, de hecho, en vez de tener todo esta fórmula tan grande en la parte del exponente, la ponen aparte. ¿No? Pero si te Ah, das cuenta, podríamos meter este valor bien aquí arriba en el exponente y daría lo mismo al final. ok. Ujú. Gracias. Sí, de nada. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es, ya tenemos este parámetro, si nos da todos lo mismo, supongo que sí, porque no me han dicho nada. Y lo que vamos a realizar es calcular la evaporación mensual de acuerdo al método de Thornweight. Entonces, es únicamente aplicar esta fórmula, la fórmula de de hecho, voy a pasar el dato aquí, evaporación mensual. Y mi fórmula la voy a copiar también para que nos vayamos guiando de que estamos realizando lo mismo. Ahí está. ¿Sí? Nada más es ligar datos. E, que es la evapotranspiración mensual, va a ser igual a 16, que multiplica, voy a poner dos paréntesis, un paréntesis que corresponde a este y otro paréntesis para meter el exponente. Ahora ponemos 10, que multiplica, vuelvo a poner un paréntesis, Tm, que es la temperatura media o temperatura promedio, entre
el índice de calor anual. Noten que el índice de calor anual es solamente un dato, por lo tanto, cuando baje la fórmula se va a mover y voy a fijarlo para que no se mueva ese valor. Ya que lo fijamos, cerramos ahí el corchete. Cerramos el corchete que corresponde a 10 por TM entre I. Y vamos a elevar a continuación al exponente A. Y ese exponente A es el que acabamos de calcular, de 1,42. ¿Mm? Cerramos el último paréntesis, que es el que está fuera de 16. Y ya, así quedaría. Lo dejo un momento para que lo revisen. Vamos a darle a ver cuánto tiene que dar. 42 milímetros por mes. Va. Recuerden que el exponente A, había olvidado que también tenemos que fijarlo con el signo de pesos para que no se mueva. Para los que ven el video en el celular, de verdad no sé cómo ven los números de aquí arriba. Bueno, se corre la fórmula y el último nos da 43. Con zoom, ¿cierto? Lente, zoom y lupa. Oh, cierto. Los que se fijan son el índice de calor anual y también el coeficiente A, porque son solo un valor. El que se deja volando es la temperatura media. Lo voy a dejar ahí para que vean los valores. Y me comentan cuando ya lleguemos hasta ahí para hacer la corrección. Bien, antes de entrar con la corrección, para el cálculo de la evapotranspiración de un mes determinado es preciso corregir la evapotranspiración que hemos calculado por el método de Thornweight mediante un coeficiente que tenga en cuenta el número de días por mes, porque no todos los meses tienen los mismos días, y las horas de luz de cada día en función de la latitud. Para lo cual se introduce el índice de iluminación mensual en unidades de 12 horas, que deberá multiplicar a la evapotranspiración sin ajustar para obtener la evapotranspiración según el método de Thornweight, pero corregida. Es decir, vamos a ocupar dos distintos coeficientes. Un coeficiente será, aquí vamos a poner, vamos a poner factor de corrección de número de días del mes.
del mes y la duración astronómica del día. Y de duración astronómica del día. Este factor de corrección se entiende como L, y ese L va a estar compuesto de dos distintos factores, de dos factores. El primero es el factor de número de días del mes, que lo vamos a definir como N de N. Vamos a dejarlo como NDI porque ya no es el mismo contador que mes. El contador del mes lo dejamos como N, el contador de días vamos a dejarlo como DI, más el siguiente factor de corrección que es respecto a la duración astronómica del día, que sería NI. Correcto. Entonces, en mi Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este título lo voy a combinar en 3 celdas. Ahí está. Factor de corrección del número de días del mes y duración astronómica del día. Primero vamos a calcular NDI, que NDI va a ser igual a número de días dividido entre 30, tomando como promedio 30 días en un mes. Después tenemos NI, que NI va a ser igual a el número de horas dividido entre 12, considerando mediodía como el promedio. Por último, tendremos que L va a ser igual a NDI más NI. Realizamos esas 3 columnas, por favor. Primero vamos a ver. Voy a poner un promedio. ¿Cuántos días hay en enero? 31, ¿cierto? Tenemos que enero es 31 entre 30, porque enero tiene 31. Noten que esa columna era de enero, esa fila. Después en febrero tenemos en promedio 28. Claro que hay años que tienen 29, pero tomaremos el promedio. Febrero tiene de nuevo, marzo tiene de nuevo 31, entonces será igual marzo a 31 entre 30. Voy a bajar esta fórmula y ya nada más lo modificamos. Este es marzo. Abril tiene 30 días. Solo modifico aquí. Tiene que dar 1. Mayo tiene 31, es correcto. Junio tiene 30.
Solo voy a verificar que estoy en junio. Sí, perfecto. Julio tiene 31 y agosto 31. Julio, agosto, pero septiembre tiene 30. Octubre tiene 31. Noviembre tiene 30. Y diciembre 31. Entonces, así nos tendrían que quedar los datos. Solamente les voy a quitar un poquito de decimales para que no se vean tan amontonados. Puede poner otra vez la fórmula Inge, por favor, Ujú. Solo es el número de día de cada mes, ¿es correcto? Entre 30. Dependiendo del mes. Bien, ahora vamos a calcular el NI en entre 12 y para ello yo en la presentación les he puesto al final una tabla de cuántas horas de luz tenemos en el día de acuerdo a la latitud. Vemos que para distintas latitudes tenemos distintas horas. Hay zonas donde tendrán menos horas de luz en enero, febrero y marzo, por ejemplo en 50 grados, pero en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, bueno, aquí en algunas tendrán menos al principio y más al final. Por ejemplo, aquí en mayo y junio tienen 10, que casi ninguno tiene 10. En 10 horas de luz son un montón. Pero yo no tomé en cuenta que estamos en la latitud 19. Así que, bueno, les voy a pasar una tablita, que es esta, para que copiemos los valores. Así que yo creo que los acaban como en unos 5 minutos y volvemos. No son muchos. No, no es cierto, no tienen que copiarlos. Solamente vamos a buscar los datos de mi latitud y de mi longitud y esos datos vamos a copiar. Y para ello vamos a ir a Google Earth, de nuevo a mi estación. Voy a darle volver a Google. Y vamos a obtener cuál es la coordenada de esta estación, la 29032. Yo puse una marca de posición y puedo saber la coordenada dándole clic derecho y propiedades. Noten que yo tengo la coordenada en grados decimales. Es decir, no tengo separado grados, minutos y segundos. Son grados, solamente un único dato de grados. Si tienen coordenadas UTM, eso lo corrigen desde herramientas o lo cambian más bien porque no es un error. Y le darían clic aquí en grados decimales. Entonces, yo nada más voy a apuntar la latitud, es 19.59. La copiamos a nuestro Excel. Latitud.
Y para obtener los valores de horas de luz en cada mes, vamos a hacer una tabla por meses. Mes, bueno, puedo copiar los meses de arriba. Ujú. Y notemos que aquí tenemos el dato para el 19 y para el 20, pero no para el 1959. Por lo tanto, vamos a hacer una interpolación lineal entre los datos de latitud 19 y latitud 20. Entonces aquí voy a poner otra columna que diga latitud, bueno, sí, columna. Y en esta latitud vamos a poner el valor de 19, el valor de 20 y el valor interpolado que es el de 19.59. Lo que resta ahora es copiar los datos de horas de luz de la latitud 19 y la latitud 20. Entonces, vamos a copiarlos. Tengo para enero 19, 7.79, después 7.28, después 8.41, después 8.51, después 9.11, después 8.97, después 9.20, después 8.92, después 8.28, después 8.19, después 7.63 y por último en diciembre 7.71. Para latitud 20 tenemos, voy a mover aquí el recorte. Bueno, ahí para que vean por si no han copiado 19. Para latitud 20 tenemos, Inge, ¿lo tenemos que hacer con sus valores? Bueno, de sí, coordenadas. pues es que son los valores de la coordenada de la estación. Ah, es que yo le di en el pin, entonces como está un poquito movido, pero pensé que eran las del pin. Pero sí, debería de dar lo mismo, más o menos 19.59, 19.58. Ah, ajá, bueno, yo tengo 19.35, entonces pues, 19.35, pero estaría muy movida, ¿no? Mira, pues yo casi la tengo casi, bueno, yo la vi casi ahí. mira, 19.35 está hasta acá. A ver, No sé por qué se mueve tanto. a ver. ¿Sabes qué creo que tienes? Ya sé qué es lo que pasa. Que tienes 19 grados 35 minutos. Estoy seguro. A ver. Ah, es que sí, me marca como, Ujú. es que a mí me marca con norte, entonces creo que la tengo, bueno, tengo entonces las coordenadas diferentes, las tengo que cambiar, ¿no? Sí, mira, aquí en herramientas le das en opciones y tienes que checar que sean grados decimales. Ok. Tú lo tienes así en grados, minutos y segundos.
Y en Ya, grados, gracias. minutos y segundos, sí son los 19:35. Sí, me suena un poco extraño porque sí suele cambiar un poco de decimales, pero no tanto, como casi medio minuto. Gracias. Pero sí, mejor aclararlo de una vez. No hay de qué. Bien, entonces ahí estamos. Copiamos el 20, 7.74, 7.26, 8.41, 8.53, 9.14, 9, 9.23, 8.95, 8.29, 8.17, 7.59 y por último 7.66. Lo saqué de una tesis de Facultad de Agronomía. De los ingenieros agrónomos. Bueno, esta tabla ya no la vamos a ocupar. Y ya que tengan los datos, me comentan porque vamos a realizar la interpolación. ¿Qué funciones tienen los ingenieros agrónomos? Pues desde luego su formación profesional está más enfocada en los cultivos. La verdad desconozco si tengan otro tipo de formación. Lo que sí sé es que tienen también una formación climatológica, llevan hidrología, también algunas materias referentes al tipo de suelo. No tanto como mecánica de suelo, sino más como edafología, que son las propiedades del suelo, no tanto de resistencia, sino de composición. Eh, Sin embargo, bueno, sí hay varios ingenieros agrónomos, incluso en Conagua hay varios ingenieros agrónomos. Hace poco el jefe, el director de proyectos de aquí de Conagua Hidalgo, era un ingeniero agrónomo. No sé si todavía sigue siendo el director de proyectos. Pero en fin, vamos a realizar la interpolación de los datos de latitud 19 y 20 y para ello vamos a poner mucha atención. Vamos a darle igual a, abrimos dos paréntesis y calculamos la diferencia de el dato que vamos a estimar, el valor de horas, que sería 19.59, menos el dato de el dato menor, que es 19, lo cual nos va a dar una diferencia de 0.59, y esa diferencia la vamos a dividir entre la diferencia que genera el límite superior, que sería 20, menos el límite inferior, que son 19. Noten que para esta interpolación, pues la diferencia es para el para 20 menos 19 es 1 nada más. Podría no ponerlo, pero vamos a dejarlo para que si ustedes guarden la práctica, sepan posteriormente cómo hacer una interpolación que no tiene nada de ciencia. Estamos sacando un factor de escala. ¿Qué porcentaje corresponde a la diferencia de mi dato de referencia del dato inicial menos los dos datos que tengo de parámetros? Y ya que tengo ese factor, lo vamos a multiplicar por las diferencias de valores
que corresponderían a las horas de enero para la latitud 19 y 20. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por, abro un paréntesis, siempre límite superior menos límite inferior. Entonces, el valor del límite superior es 7,79 menos límite inferior. Noten que este valor es menos, es decir, nos va a salir un valor negativo, pero eso no importa. Siempre, si estoy partiendo de que 20 es el mayor y le resto 19, lo mismo será con los datos. Al 7,74 le resto 7,79. Y esa resta la estamos multiplicando por el factor que corresponde al punto 59 respecto a 1. Al final a esta resta le vamos a sumar el límite inicial. Y ese límite inicial es de enero a 19 grados, que son 7,79. Ahora, hay que considerar que cuando bajemos la fórmula, muchas celdas van a cambiar de posición. Por lo tanto, el C38 se tiene que fijar, que es la latitud, para que no se mueva. Después el C40 también se tiene que fijar. Aquí y aquí. Después el D40 también se tiene que fijar. Y ya los otros tres ya no se fijan. Todos los valores que corresponden a la escala se fijan y el valor de C40 no se fija. Así quedaría la fórmula. Los espero un momento. Me dicen por favor cuando estén listos. Voy a bajar los valores para que veamos cuánto nos dan. Una manera de corroborar una interpolación es que el valor de la interpolación que he obtenido, que es 7,76, tiene que encontrarse entre los valores de las referencias, que es 7,79 y 7,74. ¿Se encuentra adentro? Sí, por lo tanto está bien formulado. Nada más reviso otros de los datos para que veamos que no se haya movido el 19,59, el 19 y el 20 y ya. Estos datos de aquí son los que vamos a copiar hacia arriba. Noten que yo los voy a copiar y los voy a pegar como valores. Entonces, donde tenemos el NI, el siguiente coeficiente, los voy a pegar como valores. Ahí están. Y ahí me espero un momento a que lleguemos. ¿Puede poner otra vez la fórmula la anterior, por favor? Ahí está. Y bien, ya tenemos ahora los datos de número de horas, pero recuerden que aquí la fórmula nos pide que ese dato de número de horas se divide entre 12. Entonces, en vez de haberlos pegado, tuve que haber seleccionado los datos
con que seleccione 1 y lo divida entre 12, corro la fórmula y ya no habría problema. Pero era entre 12, no entre 10. Ahí ahora sí está correcto. Después el factor de corrección del número de días del mes y de duración astronómica del día va a ser igual a la multiplicación de ambos factores. Hemos multiplicado esta fila por esta otra fila y nos da esta fila. Y por último, vamos a calcular la evapotranspiración ajustada por el método de Thornweight. Entonces, vamos a ponerle L es multiplicación de NDI por NI. Este por este. Aquí lo dice. Le puse más, ¿cierto? Yo me equivoqué, disculpen. Ya, ahora sí es correcto, se multiplican. Sí. A lo mejor por eso los confundí. Ahora vamos a tener la NI es el valor de n dividido entre 12. Ya sacamos n, que es el número de horas de luz de acuerdo a la latitud, y este valor se divide entre 12. Entonces solamente ligamos el valor de la celda y lo dividimos entre 12. La evapotranspiración mensual ajustada por el método de Thornweight va a ser la última columna. Y esto va a ser igual a, vamos a insertar una ecuación. Vamos a ponerle THO va a ser igual a E que multiplica a L. En esta última fórmula únicamente vamos a multiplicar. ¿Cuál es la columna E? Esta, la columna F. Multiplicamos F por columna I, que es L. Entonces multiplicamos 42 por ese valor. Y por último obtendríamos así la evapotranspiración.
¿Alguna otra duda con otro factor hasta aquí? ¿La fórmula de interpolación o esta? ¿Esta? Y ahora ya tenemos todo. Esta sería la evapotranspiración mensual ajustada. Lo que podríamos hacer es seleccionar los meses y seleccionar la evapotranspiración mensual ajustada e insertar una gráfica. Debe ser una gráfica de barras. Evapotranspiración mensual ajustada por el método de Thorndike. Podemos agregar aquí el título de los ejes. Evapotranspiración. Está dado en milímetros por mes porque pues es mensual, pero como ya estamos indicando el mes, no es necesario que pongamos milímetros por mes. Y aquí en tiempo, meses. Y lo hemos calculado para nuestra estación, que es la estación 29032. Para la estación climatológica 29032. Podemos ponerlas más chidas. A ver, esa se ve bien. Y hasta ahí quedó la práctica número 1 del tema 4. Terminando con la gráfica. ¿Dudas o pasamos ya al examen? Bueno, pues comentarles nada más que llegaríamos hasta aquí a la práctica. Recuerden que el tema 4 y el tema 5 se van a evaluar dentro del mismo video, pero las prácticas sí van a ir por separado.
y desde luego cada una de las unidades van a tener sus actividades como glosario, foro, etcétera. Entonces, en la plataforma van a poder encontrar ya el examen. Este examen se encuentra en cuestionario 4.1. No tiene ninguna clave, pero sí tiene fecha límite de hoy a las 11:59. Así que no olviden realizarlo. Y bueno, ya pueden acceder al examen. El lunes tendríamos como fecha límite para subir las prácticas del tema 3. El tema 4 va a ser hasta el miércoles. Tema 4 nada más subirían las prácticas, los apuntes, las demás actividades. Y el tema 5 terminaría hasta el viernes, aunque yo creo que el tema 5 lo terminamos el miércoles para que les dé tiempo de aprovechar los últimos 2 días para mandar sus trabajos. Ahora, no, este tema no acabó. Todavía lo vamos a ver el día de mañana y probablemente pasado. Ujú. Inge, ¿Sí? este método entonces determina la evapotranspiración por la temperatura. Sí, la evapotranspiración media mensual. En función de esa evapotranspiración media mensual se calcula la lámina de agua para cada tipo de cultivo, porque cada tipo de cultivo va a requerir una lámina de agua diferente, es decir, una cantidad de agua diferente para poder crecer adecuadamente. Vamos a verlo todavía el día de mañana, a lo mejor nos alcanza el tiempo para ver 1 o 2 métodos. Sin embargo, bueno, no vamos a extendernos tanto en tantos métodos del tema 4 porque vamos a darle un poco de más peso al tema 5, que son las avenidas máximas. Es lo que digamos que es más común en los estudios hidrológicos y sobre todo ver los tipos de métodos para calcular estas avenidas máximas. En el curso ya hemos visto uno que otro método, por ejemplo, el método racional americano es uno de los métodos empíricos, el más famoso, y también hemos visto un método probabilístico que es el método de la distribución de probabilidad de Gumbel, pero quisiera que viéramos otros. Entonces, sí, todavía no hemos acabado en sí el cálculo de la lámina de cultivo, lo vamos a terminar el día de mañana. Únicamente hemos determinado la tasa de evapotranspiración, la lámina de evapotranspiración. Inge, una pregunta. Sí, ¿Qué videos digo que vienen juntos? 4 y 5, unidad 4 y 5, el video va a estar junto. Sí, el video de unidad 4 y 5, Inge. sí, va a estar junto. Inge, ¿puedo poner otra vez la tabla? Me faltó la última casilla J. Sí. La última casilla J es igual a la casilla F por la casilla I. Casilla F por la casilla I. A Sale ver, a 28.22. sí, correcto.
Y graficábamos en base a qué datos. En base a los meses, que es la columna 1, y a la columna J. Gracias. Sí. Inge, el examen tiene Entonces, contraseña. el examen, como les comenté, no tiene contraseña, ya lo pueden empezar. Denme 2 minutos, les voy a habilitar también el glosario. Nada más que ustedes van a ser los primeros en saber, porque la vez pasada fueron los del grupo A los que empezaron a meter las entradas. Podemos apartar igual que el grupo A, Inge. No, si los veo que están apartando, voy a borrar sus palabras. Es que, por Por eso ejemplo, Inge, ustedes, cuando queremos hacer meter palabras, ya están, o sea, pues por eso hay que buscar otras. Eso es lo divertido. Buscar otras palabras. Permítanme un momento. Montaje 100. Montaje 100. Y este glosario va a vencer el día lunes. El del 3, ¿cuándo vence, Inge? El del 3 ya venció. Ah, no, el del 3 vence el lunes. Yo me confundí con el tema 2. Mostrar 5. Restringir acceso. Listo, está publicado el glosario. En lo que terminan su examen. El examen vence el día de hoy a las 12 de la noche, 11:59. en sus marcas, listos, fuera, profe. En sus marcas listos fuera. Y este glosario es particular porque ya no les va a dejar editar sus entradas. Así que si ponen cosas que no, ya se van a quedar ahí. Para que no haya eso de los apartados. Voy a pasar lista y terminamos.
Bien, lista. Alarcón Cabrera Iván. Grupo B. Antonio Lango Osvaldo. Presente. Presente. Ávila Saucedo Yamilé. Presente. Presente. Zenobio Marcos Antonio. Presente. Presente. Cerón Granados Joana. Joana, no la veo. Gallo González Luis Enrique. Ok. Gallo González. Presente. García Hernández García Víctor Manuel. Presente, Inge. Presente, gracias. Islas Padilla Luz Valeria, presente. López Caballero Alex Yair. Presente, Inge. Presente. Martínez Orozco Brenda. Presente. Brenda, presente. Mendoza Goden Daniel, presente. Mendoza Rivera Andrés, presente, pero se le estaba yendo el internet. Sí. Morales Calderón Luis Felipe. Muñoz Gutiérrez Juan Manuel. Presente, Inge. Presente. Peña Tapia Josué Francisco. Presente, ya lo vi. Rubio Ángeles Leonardo. Presente. Presente. Excuse presente también, ya lo vi. Villaverde Martínez Emanuel. Ya lo vi, Emanuel Villaverde. Zamora García Carlos Hermenegildo. Presente, Inge Verde. Carlos Zamora. Presente, ¿no está? Carlos. Carlos, presente. Presente. Grupo A. Vaca Barrón Alexis, igual se le estaba yendo el internet, pero está presente. Peña López Luis Ernesto. Presente. Presente. Pichardo Labra, presente. Quesada Tinoco José Alfredo. José Alfredo, presente, ya lo vi. Y por último, Valdés Cano Daniel. Valdés Cano Daniel no está. Entonces, bueno, sería todo por el día de hoy. Que tengan buena tarde. No olviden poner sus palabras en el glosario, empezar su práctica para que no se les junte el trabajo y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.